¿Qué tal? Yo soy Agustín Velasco, con el gusto de saludarle nuevamente y darle la bienvenida al espacio en el que analizaremos la información más relevante de la semana desde el punto de vista de nuestros analistas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a marcar la agenda semanal. Para Jesús Silva Herzog Márquez, la captura de Nicolás Maduro simboliza la muerte del orden internacional que se había basado en reglas surgidas tras la Segunda Guerra Mundial. Señaló que Donald Trump actúa sin apego al derecho internacional e imponiendo un imperialismo abierto en su zona de influencia. Advirtió que México enfrenta riesgos ante un Estados Unidos dispuesto a intervenir sin permiso, por lo que llamó a encender todas las alertas. No cabe duda que la ira acumulada de Donald Trump contra Nicolás Maduro hizo explosión. La historia lenta, como decía Octavio Paz, esta vez corre deprisa anunciando una nueva era. Entonces, ¿qué muere para dar luz a esa nueva era? Maestro Silva Herzog, Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Pepe, muy buenas noches. Pues le entramos, ¿no? ¿Qué ha tenido que morir o qué va a tener que morir para que haya una nueva era? Pero no solamente en Venezuela, hablo en el continente americano. Y yo creo que en todo el mundo. Me parece que es muy claro lo que ha muerto, que es un orden basado en ciertas reglas, en ciertos acuerdos, en alianzas internacionales. Eso me parece que ha muerto definitivamente, y la intervención en Venezuela, la captura del presidente Maduro, pues me parece que es el símbolo más claro de del fin de esa era. Durante muchas décadas, este orden internacional que se construyó, pues básicamente después de la Segunda Guerra Mundial. Porque en esta intervención que vimos nosotros hace unos días, el 3 de enero en Caracas, no solamente estamos hablando de la captura de un presidente, de una intervención militar en América Latina, sino que también escuchamos una argumentación que quiebra con todas las formas previas de intervención que conocíamos de las distintas potencias, en donde no hubo absolutamente ningún llamado a la construcción de una alianza internacional, la invocación pues de ciertos principios, de ciertos valores. Respeto a la ley internacional. El respeto o incluso el intento de adornar estos actos imperiales de con algún barniz de legalidad internacional. Aquí fue una intervención que se presenta como un acto de aplicación de la ley, como un acto que tiene que ver con el Estado de Derecho, con la ley de los Estados Unidos, pero finalmente lo que declara el presidente de los Estados Unidos es que ya tienen el control de ese país y que lo van a usar para extraer sus recursos. Así de abierta es la declaración. Yo diría cínica. Yo creo que es una declaración cínica, provocadora, que culmina hace muy pocos días con una entrevista terrible, muy reveladora en el New York Times, en donde el presidente Donald Trump reconoce que la ley de su país, que la ley internacional, que el derecho internacional no limita su actuación, porque el único límite que tienen sus acciones es su propio juicio moral. Su propia moral, claro. Es realmente algo que no habíamos escuchado en muchísimas décadas, una declaración de este tipo que no la escuchábamos ni siquiera en tiempos de la Unión Soviética, ¿no? ¿Hacia dónde va el mundo en este caso de los imperios? Porque ahora que mencionas la frase imperialismo, llama mucho la atención. Rusia es una potencia, China es una potencia y Estados Unidos la megapotencia. Y el mundo ya queda dividido en tres. Europa queda en un rincón. Me parece que este es el aviso que viene del presidente Trump con su actuación, en donde pues fundamentalmente lo que estamos viendo es la conformación de un comité de tres grandes potencias que se reparten el pastel mundial. Me parece llamativo el hecho de que el presidente Trump habla de su zona de influencia y
y declara que el continente americano es esa zona de influencia, actúa en Venezuela de tal manera que hace que pues prácticamente sea un país tributario de los Estados Unidos, que está vigilado con los buques que están anclados frente a las costas de Venezuela, pero no se trata de una ambición planetaria, sino de una restricción en su zona de influencia, en el hemisferio occidental. Yo creo que eso es muy llamativo, no solamente de esta actuación, sino también de su documento de seguridad nacional que se hizo público a finales del 2025. Bueno, y finalmente, ¿cómo encaja México en esta discusión, en este planteamiento? Pues encaja con enorme dificultad, tiene que capotear a este pues imperio desatado que es el imperio de Donald Trump, y creo que pues Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, actúa pues de una manera muy prudente, con mucho cuidado. Me parece valioso que tenga comunicación periódica con el presidente de los Estados Unidos, pero el 3 de enero, con esta captura de Nicolás Maduro, se lanza un mensaje al mundo que suena con particular dramatismo en nuestro país, porque el presidente Trump habla bien de la presidenta, hablando de sus buenas formas, de que es una mujer estupenda, pero al mismo tiempo describe a nuestro país como un país que está gobernado por los criminales y un país en donde la presidenta de la República no se atreve a confrontarlos. Y yo creo que pues lo que escuchamos del secretario de Estado Marco Rubio es cierto. Hay que tomarse muy en serio lo que dice Donald Trump, y lo que ha dicho es que está considerando seriamente intervenir directamente en el territorio mexicano sin pedirnos permiso. Entonces creo que hay que tomárselo muy en serio, con todas las alarmas prendidas que eso necesita. Ojalá te equivoques rotundamente. Espero también. Gracias, Jesús. Muy Gracias, buenas noches. En su intervención, la doctora María Amparo Casar señaló que Donald Trump cuenta con varios ases bajo la manga. Juega a su favor ser una potencia hemisférica y, aparte, su personalidad impredecible. Aunque consideró poco probable una intervención en México como la de Venezuela, aseguró que el temor existe en el gobierno. Explicó que estas amenazas se fundamentan en la idea de seguridad nacional y en la clasificación del crimen organizado como narcoterrorismo. La especialista advirtió que México no está en las mismas condiciones que Cuba o Venezuela. Pues en la compleja relación México-Estados Unidos, en este momento hay 3 frentes abiertos, 4 realmente: aranceles y comercio, presión en materia de seguridad y tráfico de fentanilo, y la insistencia de una posible intervención militar ordenada por Donald Trump. Le digo, y el cuarto sería el uso político del tema migratorio. Las cartas de Trump están sobre la mesa, también las de México. Esta noche la doctora María Amparo Casar nos dice, en su sano juicio, si la mano de Trump tiene puros ases. Doctora Casar, ¿cómo estás? Muchos saludos, bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Pues sí tiene varios ases en la mano el presidente Trump, y tiene muchos ases no solamente porque es la gran potencia, Pepe, o es una de las grandes potencias. Ya China en muchos indicadores sobrepasa a los Estados Unidos, pero es la gran potencia dentro de nuestro hemisferio, y es un hombre pues bastante inestable, con muchas ocurrencias, y pues se puede esperar muchas cosas. Yo no descarto del todo, pero veo poco probable, Pepe, muy poco probable, que Trump intente una intervención unilateral como la hubo en Venezuela. Desde luego México pues no es Venezuela, no es Cuba, pero creo que no se puede descartar este temor que sin duda se ha discutido en los altos círculos del gobierno. Primero, pues porque la fundamentación de la Operación Venezuela u otras con las que ha amenazado recae en la idea de que el presidente tiene que hacer valer la ley ante una amenaza de seguridad nacional provocada por el crimen organizado, que ha sido clasificado como narcoterrorismo, como terrorismo, ¿no?
Y segundo, porque pues, el presidente Trump afirma así, sin ambajes, que el único límite a las decisiones de su gobierno en política exterior es su propia moral. Sí, Pepe, su propia moral, y creo que ya lo ha demostrado, lo demostró en el caso de Venezuela. Dicho esto, creo que la presidenta Sheinbaum ha podido contener o mantener el conflicto con Estados Unidos en niveles razonables, sobre todo actuando o cediendo en muchos ámbitos como la entrega de narcotraficantes, el cambio de la política de abrazos no balazos, entregando resultados, sobre todo García Harfuch, la destrucción de laboratorios, la detención de criminales, también a través de la cooperación acordada con Estados Unidos y una política, como tú dices, pues muy severa en materia migratoria e incluso en la imposición de aranceles a China. Pero pues el presidente Trump quiere más y sabe que viene la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Ya nos dijo hoy Pepe que le viene valiendo sorbete, para decirlo claramente, ¿no? Que él no necesita el Tratado de Libre Comercio, pero México sí lo necesita. Y creo que ahí, Pepe, no tanto por responder a las exigencias de Trump, por convicción, por conveniencia propia y desde luego por los méritos del caso, Sheinbaum sí debería de revisar la política de impunidad frente a los morenistas, digamos, insertados o ligados a su gobierno, gobernadores, autoridades locales, servidores públicos, integrantes del partido, etcétera, tal y como cambió la política de abrazos no balazos, pues también tiene que cambiar la política de impunidad. No porque lo esté exigiendo, insisto, Pepe, Donald Trump, sino porque creo que le convendría a México. Vienen tiempos difíciles y pues sí, esta cosa que se platica, que si va a exigir, igual que exigió a capos del crimen organizado, pues va a exigir también a capos de políticos ligados a la corrupción y en particular a la corrupción ligada al crimen organizado. Así que estamos en un momento de tensión fuerte y que creo que la debería de aprovechar, porque estos cambios, además de un mejor posicionamiento para México, creo que abonarían a una pues mayor inversión y, ¿por qué no?, también a la soberanía, Pepe. No sé cómo lo ves. Pues una situación realmente compleja. Ya notamos cuáles son los 4 puntos cardinales justamente de esta complejísima encuentro, amistad, si se puede llamar así, entre México y los Estados Unidos. Está el tema Cuba, está el tema de la posibilidad de una intermediación mexicana con respecto a cualquier encuentro o negociación entre Estados Unidos y el régimen decadente, le llaman allá en Washington, de Miguel Díaz-Canel. En fin, hay temas muy complejos en la relación, pero tú decías al principio, es Trump un hombre impredecible, ciertamente, pero también hay que empezar a creerle, dicen algunos expertos, porque lo que dice lo está cumpliendo. Lo que había dicho sobre Venezuela, finalmente muchos dijeron, no, hombre, es pura palabrería. Y lo cumplió, ¿no? Lo cumplió. Entonces, si sigue amenazando a México con la intervención de tropas, hay que tomarlo en serio. No digo que vaya a ocurrir tal cual, pero ya hay hasta apuestas de cuándo podría ser justamente esta intervención militar, según, ya sabes, los estadounidenses, que les encanta jugar su dinero en estas predicciones. Y por eso me empezaba mi comentario, que pues no lo descarto del todo, lo veo poco probable. Creo que México terminará cediendo y, por fortuna, Pepe, si cede, por ejemplo, en esta cuestión que tanto se está discutiendo de la impunidad de políticos que están ligados al crimen organizado, a las elecciones, a el control de amplias porciones del territorio nacional, pues no nos vendría mal. Yo lamento que se haga por una amenaza, pero no nos vendría mal que nosotros, motu propio, hiciéramos eso, ¿no? Porque eso está dañando la prosperidad, está dañando la inversión y está dañando las posibilidades de México frente a Estados Unidos en su próxima negociación, ya sea de un tratado
bilateral y ya no trilateral como con Canadá, pero sea como sea, México será más fuerte si trabaja dentro de un marco del Estado de Derecho, ¿no? Gracias, María Amparo. Gracias por tu comentario de este martes. Y a mitad de semana, el tema que también ganó relevancia fue la reforma electoral. Para la maestra Alejandra Cullen, este proceso pone a Morena a debatir y trabajar para hacer un balance entre las fuerzas políticas. La reforma acarrea 3 riesgos principales: la concentración del poder en el oficialismo, el debilitamiento y sometimiento de los árbitros electorales, como el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral, y como tercer riesgo, la reducción de la pluralidad política mediante recortes presupuestales a los partidos y la disminución de diputados plurinominales. Cullen señaló que existe preocupación por la visión de Pablo Gómez, quien cuestiona la autonomía del INE y sostiene que las mayorías deben ejercerse sin restricciones, lo que abre la puerta a un retroceso democrático. Mientras a Morena lo que le conviene para amarrar el poder sin verdadera oposición ni contrapesos, se advierten los riesgos políticos de la reforma electoral que se está elaborando, que está ahora en borrador. 1, se advierte la concentración del poder oficialista, sin duda. 2, se advierte también el debilitamiento y la sumisión de los árbitros electorales, el IFE y el tribunal. Son peligros. Y 3, una reducción de la pluralidad al acotar el presupuesto para los partidos políticos cuando Morena cuenta con una inmensa bolsa de dinero que le da el poder, y además acotando el número de diputados plurinominales. Con uno, Alejandra Cullen, la maestra más pesimista de la tele, mucho tendrá que comentar y decirnos. Buenas noches, bienvenida, Alejandra. Pepe, un gusto como siempre. Y efectivamente hoy es un mal día, es un día para estar pesimista porque si bien no hemos visto la reforma como viene, porque todavía no la publican, todavía no nos la muestran y no abren esto a la discusión pública, sí tenemos algunos elementos de lo que Pablo Gómez piensa. Pablo Gómez, aquel líder de la oposición que tanto peleó por la autonomía del El INE. rey de las plurinominales. El rey de las En plurinominales. su vida ha ganado una elección de mayoría. Siempre ha estado en las cámaras, no una, muchas veces o varias veces, senadores, diputados. Como símbolo de minoría. Claro. Era el símbolo de la minoría, era por supuesto Pablo Gómez. Pues Pablo Gómez hoy piensa que el INE es un órgano administrativo que no tiene por qué ser autónomo, que no se entiende eso, que las mayorías son para ejercerse y que básicamente Morena está ahí por una disposición del público, de los electores. Hizo hasta una alusión filosófica de cómo se entiende el voto de la mayoría, por supuesto sin aclarar que Morena no tuvo el 75% de los votos, sino que tuvo solamente el 54%. Entonces, ¿qué tenemos enfrente, Pepe? Una reforma donde al debilitar, ya lo vimos de facto, porque el INE está de facto debilitado y el Tribunal Electoral es el que está más sometido. O sea, Claro. entonces a la hora que si la última palabra la tiene el Tribunal Electoral, pues con un Tribunal Electoral ¿Qué pasó con los acordeones? los acordeones? ¿Recuerdas los argumentos que básicamente validaron la existencia de acordeones, que es lo que seguramente estarán pensando meter en el 27? Pero donde se vuelve muy interesante la discusión es lo que mostrabas hace un momento sobre el PT y el Verde. En el caso del Verde, o sea, ¿por qué pelean por esos votos? Sus pluris, Sus pluris, que son una fuente de ingresos, la lana. y la cantidad de dinero que se les dé a través del INE como partida para sus operaciones, digamos, cotidianas, los famosos recursos públicos del financiamiento de campañas. Pero el Verde tiene una manera, y sabemos que el Verde está negociando por atrás, es decir, ¿me vas a quitar pluris? Me das gobernaturas a cambio, porque el Verde sí sabe que operando gobiernos estatales pues puede desviar recursos para campañas, puede desviar recursos para cualquier objetivo ajeno al bienestar del Estado, ya lo han hecho y es como una de las cartas que se sabe que están negociando por atrás. Sin embargo, el PT tiene menos fuerza, pero como bien decía Sandoval, sin sus votos esto no pasa. El punto acá va a ser ver hasta dónde le llegan al precio, porque lo vimos con la reforma del Poder Judicial, Pepe, donde Morena, con el presupuesto federal, está dispuesta a comprar los votos que necesite, sea
como sea, como lo vimos en el caso de la judicial y los senadores de oposición que acabaron cediendo su propio voto para destruir al Poder Judicial. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto, Alejandra? ¿Qué va a pasar con el futuro de la democracia nacional? Mira, yo sí creo que el pueblo de México, cuando decide votar en contra y tiene una alternativa seria enfrente, Que no ahorita hay, nos falta, que por ahora no hay. que ahorita no la tenemos, no está construida por lo menos, pero cuando tienen una alternativa que consideran seria, las prebendas y el dinero que le regale el gobierno no es suficiente para garantizar el voto, sea como sea. Si Morena insiste en debilitar a los órganos autónomos, debilitar al tribunal y además quedarse con estos controles donde reduces la presencia de la oposición a través de la reducción de plurinominales, lo que acaba generando son movimientos alternos, que pueden ser violentos o no. Por eso la llaman la ley Maduro. Si tú cierras las vías institucionales, lo que quedan son los balazos, Pepe. En el caso venezolano, y antes de que llegara Trump a extraer a Maduro, recordemos cómo ganó el grupo de María Corina la presidencia de la República, que fue a través de cómo en redes sociales la gente se organizó para guardar las imágenes de las actas y poder llegar a demostrar que tuvieron el 64% de los votos. Y para esto, por más que el presidente Maduro quisiera controlar y por la vía de la fuerza y por la vía del dinero a su pueblo, la gente encuentra la manera para salir. En el caso venezolano, como no había salidas institucionales, lo que acabó pasando fue una fuerza extranjera la que intervino. Esa es otra discusión, pero es el entorno institucional que se está por lo menos bosquejando de lo que habló Pablo Gómez en la sesión de gobernación. Yo veo a una presidenta muy reacia, pero si la presidenta ya entendió mejor de operación política y de amarres, le puede ser muy útil la postura del Verde y la postura del PT para que esta reforma simplemente no se lleve a cabo y ella pueda deshacerse de Pablo Gómez de una vez por todas. Porque al final, Pablo, como dijo Monreal, como dicen distintos senadores y diputados y como muchos actores políticos piensan y analistas pensamos, es una reforma que no es necesaria en este momento. Hay temas mucho más relevantes que discutir que una reforma que simplemente acota un poder que ya tienen y que si pretenden ser tan buen gobierno como promueven y como prometen, pues no tendrían que necesitar este tipo de ajustes. El monto presupuestal que representa el INE es marginal comparado con lo que derrochan en Pemex, con lo que pierden por no controlar el huachicol fiscal, por lo que pierden por no controlar ordenadamente las aduanas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas otras maneras de lograr mejores resultados y con eso van a tener los votos. Ahora sí que el pueblo mexicano es sabio y siempre va a trabajar y a votar por su mejor opción. Lo que les queda es garantizar que sean la mejor opción, Pepe. Y que pueda jugar la mejor opción. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Que nazca alguna alternativa. Claro, claro. Además, esta reforma debe de quedar lista antes del 7 de septiembre. ¿Por qué? Porque ese día comienza el año electoral para llevarnos a las intermedias de junio de 2027, del año que viene. Si no está lista la reforma, no se podría aplicar para el 27. Evidentemente se va a lograr. Y hay que estar muy atentos, Pepe, a qué cosas van a negociar por dentro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a ser una elección concurrente en donde votemos por diputados federales, por diputados locales, 17 gobernaturas, 17 gobernaturas, cientos de municipales, la cuestión del mandato, ¿cómo se llama? La revocación de mandato que al parecer... Y la otra parte de la judicial. Y el resto de la judicial que todavía está en veremos. ¿Cuánto los ciudadanos vamos a estar frente a la urna? Pues vas a tener unos acordeones enormes, Pepe. Creo que ya no van a ser de una paginita, sino van a ser libritos de acordeones lo que nos van a dar o lo que van a distribuir para esa elección. Pero yo pondría una última alerta, Pepe, si me permites. Esta discusión sobre la autonomía del INE, en mi opinión, es un señuelo que están utilizando para que por abajo se negocien
eventos como la reelección legislativa, como el fuero legislativo y como el número de plurinominales que pueda quedar y los montos en pesos y centavos. Hay que tener cuidado a que no nos distraigan la atención, como suele suceder con las reformas que promueve Morena. Gracias, Alejandra. Buenas noches. Un gusto como siempre, Pepe. Igualmente para acá. El analista Carlos Elizondo Mayer Serra volvió a abordar las acciones y amenazas que ha lanzado el gobierno de Estados Unidos hacia México. El académico consideró que el presidente Donald Trump está aprovechando la extracción de Nicolás Maduro para decirle al resto del mundo qué debe hacer. Afirmó que para Trump el único límite es la moral y su mente, en tanto que el lenguaje diplomático entre México y Estados Unidos está subiendo cada vez más de tono. Donald Trump, en pocas palabras, está empoderado. No cabe duda que la ira acumulada de Donald Trump contra Nicolás Maduro hizo explosión. La historia lenta, como decía Octavio Paz, esta vez corre deprisa anunciando una nueva era. Entonces, ¿qué muere para dar luz a esa nueva era? Maestro Silva Herzog, Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Muy Pepe, buenas noches. muy buenas noches. Pues le entramos, ¿no? ¿Qué ha tenido que morir o qué va a tener que morir para que haya una nueva era? Pero no solamente en Venezuela, ¿eh? Hablo en el continente americano. Y yo creo que en todo el mundo. Me parece que es muy claro lo que ha muerto, que es un orden basado en ciertas reglas, en ciertos acuerdos, en alianzas internacionales. Eso me parece que ha muerto definitivamente, y la intervención en Venezuela, la captura del presidente Maduro, pues me parece que es el símbolo más claro de del fin de esa era. Durante muchas décadas, este orden internacional que se construyó, pues básicamente después de la Segunda Guerra Mundial. Porque en esta intervención que vimos nosotros hace unos días, el 3 de enero en Caracas, no solamente estamos hablando de la captura de un presidente, de una intervención militar en América Latina, sino que también escuchamos una argumentación que quiebra con todas las formas previas de intervención que conocíamos de las distintas potencias, en donde no hubo absolutamente ningún llamado a la construcción de una alianza internacional, la invocación pues de ciertos principios, de ciertos valores. Respeto a la ley internacional. El respeto o incluso el intento de adornar estos actos imperiales de con algún barniz de legalidad internacional. Aquí fue una intervención que se presenta como un acto de aplicación de la ley, como un acto que tiene que ver con ¿Pero la ley el de Estado quién? de Derecho, con la ley de los Estados Unidos, pero finalmente lo que declara el presidente de los Estados Unidos es que ya tienen el control de ese país y que lo van a usar para extraer sus recursos. Así de abierta es la declaración. Yo diría cínica. Yo creo que es una declaración cínica, provocadora, que culmina hace muy pocos días con una entrevista terrible, muy reveladora en el New York Times, en donde el presidente Donald Trump reconoce que la ley de su país, que la ley internacional, que el derecho internacional no limita su actuación, porque el único límite que tienen sus acciones es su propio juicio moral. Su propia moral, claro. Es realmente algo que no habíamos escuchado en muchísimas décadas, una declaración de este tipo que no la escuchábamos ni siquiera en tiempos de la Unión Soviética, ¿no? ¿Hacia dónde va el mundo en este caso de los imperios? Porque ahora que mencionas la frase imperialismo, llama mucho la atención. Rusia es una potencia, China es una potencia y Estados Unidos la megapotencia. Y el mundo ya queda dividido en tres. Europa queda en un rincón. Me parece que este es el aviso que viene del presidente Trump con su actuación, en donde pues fundamentalmente lo que estamos viendo es la conformación de un comité de tres grandes potencias que se reparten el pastel mundial. Me parece llamativo el hecho de que el presidente Trump habla de su zona de influencia y
y declara que el continente americano es esa zona de influencia, actúa en Venezuela de tal manera que hace que pues prácticamente sea un país tributario de los Estados Unidos, que está vigilado con los buques que están anclados frente a las costas de Venezuela, pero no se trata de una ambición planetaria, sino de una restricción en su zona de influencia, en el hemisferio occidental. Yo creo que eso es muy llamativo, no solamente de esta actuación, sino también de su documento de seguridad nacional que se hizo público a finales del 2025. Bueno, y finalmente, ¿cómo encaja México en esta discusión, en este planteamiento? Pues encaja con enorme dificultad, tiene que capotear a este pues imperio desatado que es el imperio de Donald Trump, y creo que pues Claudia Sheinbaum, la presidenta mexicana, actúa pues de una manera muy prudente, con mucho cuidado. Me parece valioso que tenga comunicación periódica con el presidente de los Estados Unidos, pero el 3 de enero, con esta captura de Nicolás Maduro, se lanza un mensaje al mundo que suena con particular dramatismo en nuestro país, porque el presidente Trump habla bien de la presidenta, hablando de sus buenas formas, de que es una mujer estupenda, pero al mismo tiempo describe a nuestro país como un país que está gobernado por los criminales y un país en donde la presidenta de la República no se atreve a confrontarlos. Y yo creo que pues lo que escuchamos del secretario de Estado Marco Rubio es cierto. Hay que tomarse muy en serio lo que dice Donald Trump, y lo que ha dicho es que está considerando seriamente intervenir directamente en el territorio mexicano sin pedirnos permiso. Entonces creo que hay que tomárselo muy en serio, con todas las alarmas prendidas que eso necesita. Ojalá te equivoques rotundamente. Espero también. Gracias, Jesús. Muy Gracias, buenas noches. Y en el Viernes de Cine, José Antonio Valdés Peña, nuestro investigador crítico y docente del séptimo arte, nos compartió parte de la filmografía del cineasta coreano Park Chan-wook, aprovechando que su más reciente largometraje, La única opción, se encuentra entre las favoritas de la temporada de premios. Bueno, pues resulta que se estrenó la película La única opción del coreano Park Chan-wook. José Antonio Valdés Peña, a quien le damos la bienvenida. Gracias. El mejor crítico de cine que tenemos en Uno TV, nada más tenemos uno. Él nos comparte lo mejor de la filmografía del director. ¿La cita es de las favoritas para la temporada de premios? Así es, Pepe, pues estaba nominada para Mejor Película Internacional y Mejor Dirección recientemente en los Globos de Oro. Y bueno, seguramente por ahí va a dar alguna buena sorpresa el director coreano Park Chan-wook, que como hemos hablado, Pepe, varios cineastas a lo largo de la historia han cruzado la filosofía con el cine. Él es un egresado de la carrera de filosofía en la Universidad de Seúl. Después la filosofía lo llevó a el cine y a las narrativas. Entonces, bueno, Park Chan-wook pertenece a una generación de directores que han presentado una visión del mundo que a través de la metáfora fantástica y de un retrato de la violencia muy especial y un sentido de la ironía fuerte, pues nos hablan de cómo es el mundo y cómo la estamos pasando. Vamos a empezar a recorrer su filmografía para llegar a su película más reciente, que es precisamente La única opción. Arrancamos en los años, pues todavía los años 2000, inicios de los 2000, con la película Soy un cyborg, pero está bien. La historia, pues, de un chico y una chica que se conocen nada menos que en un hospital para enfermos mentales, donde estos dos jóvenes confrontan realidades muy distintas. Él se siente un fantasma y ella, pues, se siente un androide. La chica se alimenta solamente de baterías y cables porque ella dice que es un androide. Entonces, a través del encuentro entre estos dos personajes, Park Chan-wook nos presenta una visión de la juventud muy, muy triste, y al mismo tiempo, pues, la metáfora fantástica sirve para darle otro tono muy especial.
Old Boy, 5 días para vengarse, pues fue la primera película proyectada comercialmente en México de este director, una obra maestra ganadora del Gran Premio del Jurado en el Festival de Cannes, donde un hombre, Pepe, que ha pasado 15 años encerrado en un cuarto solamente acompañado por un monitor de televisión, de repente es extraído y llevado a la realidad. Un personaje, el que lo secuestró, le dice que en 5 días tiene para poder resolver por qué se quedó ahí encerrado. Entonces, pues el personaje va entrando en una locura que lo va llevando incluso a pues límites de tragedia griega. Ahí estamos viendo ahorita estas imágenes de esta golpiza colectiva que está toda filmada en un plano secuencia maravilloso por Park Chan-wook. Y bueno, esta película logró llegar a niveles tan altos que incluso hay una segunda versión dirigida por Spike Lee con Josh Brolin como protagónico. Desde luego es otro sentido el que le da Park Chan-wook, pero sin duda Old Boy es de sus películas clave. La Sed pues nos habla de una muy interesante revisión, Pepe, del cine de vampiros. En este caso, la historia de un monje coreano, un monje católico que está muy atormentado por la situación moral del mundo. Se somete a un experimento en África para tratar de curar enfermedades y resulta que pues el tipo termina convertido nada menos que en un vampiro. Imagínate la cruza de un sacerdote vampiro. Eso hace que la película se vuelva muy distinta a toda la filmografía de vampiros que ustedes se puedan imaginar. Entonces, La Sed, pues sin duda es una de las películas también interesantes de Park Chan-wook. El tema de la venganza, pues apareció en una trilogía donde Old Boy forma parte importante, pero también esta señora venganza. ¿Qué ocurre cuando has pasado buena parte de tu vida en prisión, acusada injustamente de un crimen? Pues bueno, el personaje sale de la prisión y finalmente va a comenzar una venganza sobre el hombre que no actuó y que no solamente le envió a la cárcel, sino que por su falta de acción y su personalidad corrupta provocó la muerte de muchos niños inocentes. La película, sobre todo el tercer acto, es sumamente violento, pero también hay todo un gusto estético muy interesante dentro de este director. La decisión de partir, pues le da el premio del jurado, no es cierto, le da el premio a la mejor dirección en el Festival de Cannes. Pues la historia de un detective que está resolviendo un crimen y centrándose en la principal sospechosa, que es la esposa del muerto, pues él empieza una historia romántica muy violenta donde pues las emociones del personaje están a flor de piel. Una película también de una gran intensidad. Y bueno, pues llegamos a la única opción. Pepe, la historia de un alto ejecutivo de una compañía que se dedica a la venta de papel, que de pronto cambia de dueños y los dueños hacen un recorte de personal y este personaje queda fuera. Pierde todo el estatus, no puede encontrar empleo, tiene que vender a los perros, tiene que vender los coches, tiene que sacar a los hijos del colegio y cuando empieza a aplicar para el trabajo que él necesita, se da cuenta que hay competidores. Bueno, en el mundo de Park Chan-wook, ¿cómo se resuelve esto? Él empezará a eliminar a uno por uno de estos competidores que van por el puesto que él necesita para mantener su estatus. Te decía un poquito fuera del aire, Pepe, que es una visión muy cruel, muy despiadada de un fenómeno que estamos viviendo de una manera brutal en nuestra sociedad, que es el desempleo, obviamente llevado aquí a terrenos de una ficción fantástica, donde un personaje pues, se pone a eliminar competidores de la chamba para que no se la ganen. Pero, pues bueno, el director tiene la buena imagen y el buen tino de no juzgar. Así que si tú has pasado por una situación donde lo pierdes absolutamente todo, ¿tú qué harías? ¿Seguirías luchando por el puesto o eliminarías a todos los que te están amenazando para quitártelo? Gran película, este fin de semana se estrena, pues vamos a ver en los Oscars, seguramente va a estar en la quinteta de Mejor Película Internacional, pero sin duda Park Chan-wook, además déjame decirte, Pepe, es un director muy apreciado en México, todas sus películas han sido exitosas, tiene un culto, tiene unos seguidores que van película tras película siguiéndolo. Bueno, fue uno de los directores que conocimos a través de los VHS todavía, Pepe, con películas suyas subtituladas en inglés que nunca llegaron a México. Entonces, bueno, pues amigos, láncense este fin de semana a ver la única opción de este gran director coreano, Park Chan-wook. José Antonio, muchas gracias. Gracias, Pepe. Un Buenas gran noches, abrazo. José Antonio Valdés Peña. Recuerde seguirnos a través de nuestra multiplataforma. Yo soy Agustín Velasco. Hasta pronto.